Estamos en Las Cruces, estamos con una mujer que yo conocí como maestra temazcalera. Conecté con ella, con su energía, porque sus temazcales son muy maternales. Es una energía muy bonita. Yo me he dado cuenta que los temazcales son distintos según la persona que lo dirige, y este temazcal yo lo he sentido muy materno. Es como la energía de te protejo, te cuido, con amor. Es muy bonito lo que ella expande, a lo mejor sin darse cuenta o si lo sabe, pero para mí así lo sentí y fue muy hermoso. Le llevé a mi familia, le llevé cuando mi hija estaba esperando a mi nieto, embarazada, entramos al temazcal y fue muy sanador. Sanar esa parte materna para nosotros fue muy bonito. Entonces les voy a presentar a Catherine Tapia, está acá con nosotros. Catherine, preséntate. ¿Qué es lo que haces tú? Yo soy temazcalera, soy masoterapeuta, soy mamá de mi hija que tiene 20 años, soy hermana de 7 hermanos y hermanas, soy hija de al medio. Y bueno, y aquí estoy. Ya nos conocimos en el temazcal, no soy maestra. Para mí soy maestra, ¿ya? Pero yo te voy a designar como maestra. Maestra de ceremonia. Sí, no, pero, una MC. Sí, pero es que para mí eres eso. Ya diferente de que alguien te dé el título, otra persona, un ancestro, alguien. Yo así sentí tu energía, muy de maestría. Muchas gracias. Catherine, cuéntanos de tu vida, ¿cómo fueron, cómo descubriste que esto era lo tuyo? ¿Cómo llegaste hasta este punto? Todo ámbito en los masajes. ¿Ya? Los masajes de chica tenía vecinos muy cercanos a mi familia y iba a verlo allá y llegaba el papá, se bañaba y estaban los tíos, mi familia también y me pedían negrita, hazme masaje en los pies. Y yo ahí tenía 7, 8 años y le hacía masaje en los pies mientras estaban preparando la 11, o mi vecina que me pedía que le peinara el pelo, que le hiciera masaje, y ahí entré, y como a los 20 años conocí a una maestra del masaje, que es la Katy, y ella me pidió hacer su ayudante, pero ella hacía masaje Thai, estaba aprendiendo eso, entonces necesitaba a alguien para hacerle, y ahí ella me hizo, y ahí me di cuenta que era lo que me gustaba. Así que después, como a los 33 años, me puse a estudiar masoterapia, y ahí terminé y seguí como dándole más seguido y distintos masajes. Como temazcalera empecé primero yendo a los raíces, al temazcal de raíces de la tierra, y ahí empecé después a ir a las visiones, a la búsqueda de visiones, después a las danzas del sol, y trabajar también en las ceremonias principales, que son la kiva, que son las danzas del sol. Entonces hasta que un día me dijeron, ven para acá, tienes tu fuego y recibe el regalo. Y ahí me vine a vivir a Isla Negra. ¿Qué quiere decir tienes tu fuego? Que podemos prender el temazcalito, que te comparten el fuego de que ellos traen de los abuelos. El fuego sagrado. Claro, el fuego ceremoniante, porque hay lugares que tienen temazcales en la casa y se hace familiar. Sí. El temazcal el fuego que a mí me entregaron, que fue por esto de
de Raíces de la Tierra es ceremonial. Tiene su espíritu que resguarda en el fueguito, entonces mantienen lo ancestral, lo simple. No se mezcla nada más que el agua, la piedrita, la abuelita es piedra y ahí, y de Santiago me vine a vivir a Isla Negra ya hace 2 años y medio más o menos, y tal lo que el dueño del lugar me ofreció. Y yo le di vuelta un rato y después dije, ya, tengo que hacerlo. Me están ofreciendo el lugar, está ahí. Así que ahí me ayudaron otras amigas también, y hay reunión todas las semanas con Morín, y eran las reuniones todos los miércoles. Allá había que conseguir las telas, había que conseguir las abuelitas que trajimos del cajón del Maipo, las piedras volcánicas. A eso le llaman abuelita. Abuelita. A unas piedras redonditas volcánicas. Volcánica, porque tienen toda la información de tanto tiempo, pasaron por la lava y traen toda una información física también. Como desde la creación. Desde la creación, y no sé, tiene todo un nuevo aliento que nos da eso del calentar. Esa es la verdadera memoria ancestral. La memoria, claro. Sí, despertar la memoria y nos escuchan. Entonces me largué y dije, ya, bueno, aquí es lo que yo tengo, y es como el vientre materno, que es el temazcal, el inicio. Sí. Y Katy, ¿nos puedes contar como de tus raíces, de tu infancia, como tú te vives esa parte? Como te decía, era como, no sé, yo nací en Viña del Mar, pero mi familia por parte paterna, que es la que conozco un poco, viene de los Tapias del Sur, de Cholchol, Talcahuano, de distintos lados de allá. Y por parte de mamá sé que ella viene de Osorno, pero no conozco su familia, esa parte familiar. Que sí sé que existen, pero no se cortó ese y claro. No sabemos. Y bueno, yo en un momento, después la adolescencia, carreteaba harto, andaba, era amigo, era la del millón de amigos, salía, que el trago, los carretes, el hip hop, era como todo eso. El estadio también iba a ver la U, era hincha, y después conocí Rastafari. Y ahí me arrimé a Rastafari a mis 20 años. Y ahí conocí al papá de mi hija y me fui a vivir a Pirque. Y ahí fueron 13 años que estuve viviendo de una manera, aprendí a vivir aital, como se le llama, vital, como no comía carne, no fumaba cigarrillo, era como todo lo más orgánico, lo más natural. Ahí un grupo familiar de hermanas, de hermanos, de querernos, de cuidar a nuestro hijo. Ahí también estuve presente en partos, porque en esos años de los 2000 y tanto, esa amiga, esa hermana tenían los partos en casa. Wow. Y me tocó presenciar parto y wow, quedé así. Primera vez que veía a ese entonces, a esa amiga que estaba pariendo en su casa con sus hijos al lado. Con su vientre abierto y la cabeza del bebé. La cabeza del bebé. Fue para mí así como, ay, así, y ver cómo. Después yo fui mamá en el 2005 y también tuve mi hija con parto natural, pero en el Sotero del Río, con trueno, relámpago, y ahí la tuve sin anestesia, me preparé. Entonces, porque era harto de eso, no hice yoga hasta el último, y éramos como bien autodidactas, educarse a uno mismo. Oye, pero qué lindo esto de la comunidad. Sí, que nazcan los niños sin esta contaminación del hospital, sí, sin esta violencia obstétrica y todo. Y hasta ahora yo de ahí he conocido, o sea, conocí muchas mujeres que estudiaron para ser matrona y hacían de doula también. Entonces estaba la doula, la matrona, que era también Rastafari, y era todo como en comunidad. Yo me acuerdo que a esa amiga yo le hacía como masaje en los pies, y era la contención, y los niños miraban, era como antes, como se hacía en las casas, claro. Y ver que salía todo bien, y si venía con me acuerdo que el cordón envuelto, y ahí la matrona sacó, y ahí nació el bebé, y ni un problema, como ahí ya empezamos. Y ahí conocí Rastafari, y yo me miraba y yo decía, sí, igual trajimos en ese tiempo del 2000 y tanto abuelos de Jamaica. En la organización había un tabernáculo, cantábamos, pedíamos y nos cuidábamos como comunidad.
Y era también esto de tomar la marihuana como la gran maestra. Sí. Bueno, yo tengo entendido que la marihuana es la maestra de la sabiduría. Sí, sembrábamos, era como, consumíamos, pero había gente que no y otra que sí, pero era como, se tomaba como algo más ceremonial. Y ahí, igual, como te digo yo, ahí conocí la historia, parte de la historia africana. Pero yo me miraba a la cara y yo decía, al espejo y decía, pucha, si yo tengo mi rasgo mapuche, más o menos, como que, y siempre quise indagar como más allá, pero estaba ahí. Después cuando ya me separó el papá de mi hija, como que mi vida fue como que tomé la micro para el otro lado, no es que me puse loca ni nada, pero como que conocí el Camino Rojo. Conocí ahí el Camino Rojo, empecé a ir a los temazcales, como a sanar esa parte en mí. Expliquémosle a la gente, como que no sabe, ¿qué es el Camino Rojo? El Camino Rojo es el camino de los abuelos que vienen más como de Estados Unidos, de México, de todos esos abuelos que traen este camino de medicina. El Camino Rojo es como el camino de tu destino. El camino, sí, puede ser, pero trae toda esa tradición de temazcales, de canto, de que también tienen mucho, somos como todos primos, yo nos miro en toda América y todos lados, es como nos parecemos mucho todos. Al final es como que nos vemos y nos reconocemos y encontramos ese camino donde está estas ceremonias que son que se hacen para ir avanzando, crecer espiritual o hacerse consciente, hacerse uno con los elementos. Entonces tú ahí empezaste a tomar el Camino Rojo, el camino de como la sabiduría ancestral, lo de los abuelos. Y empecé la primera vez, a la primera kiva que fui, me acuerdo que la kiva traen harto abuelitos de distintos lados. Y entonces hay un momento en que dicen como que uno tiene que abrazar al que está al lado para mostrarle respeto de tu ancestro con los ancestros de ellos y se abrazan y todo eso. Y ahí yo me acuerdo que miro acá y era una ñaña, una mujer mapuche, y fue como hoy estaba ahí como que sentí el abrazo de esa abuela, de volver. Y ahí empecé a indagar en mi familia. Y ahí mi papá, mi tía, mi abuelo, que alcancé a escucharlo, y ahí nos contaba de la historia de la mamá de mi abuelo, que ella era machi, que era de Cholchol. Y ahí junto con el abuelo también, ese bisabuelo que era pareja con ella, él también hacía ceremonias de casamiento, y ahí tenían ellos su familia, que fueron 14 hijos. Entonces, y ahí empecé como, ¿por qué yo tengo como esto de que me gustan las hierbitas, que me gusta el rezo, las oraciones, como rezo llamándole como a lo que uno siente, como la comunicación con el espíritu, con todo eso, más que católico. Sí, yo siempre, cuando hablan del rezo, la gente lo asocia al Santa María, al Padre. No, el rezo es como lo que reza tu corazón y lo potencian mucho con el tambor para elevar el rezo y que sea escuchado. Es como en la parte sutil, es como conectar con el espíritu, como la vibración del planeta, del aire, del agua es más alto que el de nosotros, entonces como llegar a esa vibración para conectar, así lo siento yo, no sé si estoy equivocada. Y también pienso en eso del Camino Rojo, de todo este lado de América, de todas estas tierras, es como el camino indígena, pues. Y ahí porque uno conecta con el abuelo que viene de Paraguay, pero es la parte más de la cultura más ancestral de distintos lugares, pero de toda esta misma columna o esta que nos lleva hasta arriba, pues. Y ahí es donde está el águila, y ahí es donde está el cóndor, y ahí es como donde todo está el puma, el jaguar. Claro, sí. Entonces es como ese camino que aborda como todo esto que es tan ancestral, que son, no sé si indígenas, porque es la palabra que nos enseñaron. A mí me gusta como... Es la gente más... Es que, mira,
uno dice, es que siempre va a haber la persona que quiere corregir para sentirse por sobre ti. Porque si tú dices pueblo originario, no es que los mapuches no son originarios acá porque ellos son de Asia y porque ellos son de no sé dónde y porque eso mezcla con los vikingos y porque... Sí, ¿no? Para mí no importa, ellos estaban aquí antes de la conquista o de la invasión. Ellos, para mí la cultura mapuche cuida la tierra como más nadie lo ha hecho, ya, porque sí, eso es mi visión, ¿cachai? Porque ya, bien, los incas construyeron Machu Picchu y todas estas cosas, sí. Los aztecas construyeron estas pirámides, el mapuche no construyó, no, porque el mapuche dejó la naturaleza crecer como es. No le intervino. Y sigue luchando, que bien. Imagínate eso tiempo con Pedro Valdivia y todo, fueron 100 años de guerra, o sea, a donde, no sé, cuando tenían que elegir al toque y tenían que de sostener estos troncos de no sé cuántos kilos, cientos de kilos, y ahí y seguir a él y hacer como la estrategia para ir para luchar, para que no lo fueron, que no permitieron que el Nehuen, sí, pero eso fue sangre, fue todo. Harta historia, sí, pero de resistencia y sobrevivencia. Es más resistencia, es mucho, porque, bueno, y una de las cosas que coincidieron, porque no lo pensamos, sino que nos dimos cuenta ya estando acá, que la casona de esto representa la estructura como los españoles hacían sus casas. Entonces es como hacer la contraparte. Yo siento que es como que la Katy aquí está haciendo soberanía. Sí. Soberanía aquí. Y está rodeado de bosque, y la energía de acá, por lo menos en el patio, está muy bonita. Es muy bonita, y acá al lado tenemos el mar. El litoral central, que es tan hermoso, y que también aquí hay indicios de que también hubo gente que mapuche o que vivía y que se alimentaba del mar, que trabajaba. Sí. Allá donde tienen la casa, el papá de Fabián en el Tabo, sabes tú que la gente llega a su casa y después no se queda, es como que se va, por algún motivo se va. Y lo que yo he visto, y esto es dentro de mi esquizofrenia, que hay un cementerio y no pidieron permiso. Y ellos están muy enojados. Entonces la gente como que se va, no permanece ahí, y las casas como que no surgen, ¿me entiendes? Cada vez se van como deteriorando, y como que nunca logras poder hacer lo que pensabas hacer en esa casa. Y yo los he visto parados, pues, yo los he visto parados en el cerro, siempre con su palito así, ¿cachai? Mirando hacia el mar, y siempre esperando el que le pidan permiso. Entonces qué pena que no haya nadie que sea capaz de pedir permiso para seguir habitando ahí. Es que ya no tenemos esa costumbre, por la sociedad ahora es como que nos mete en este sistema de trabajar dinero y generar lucas y que compra, vende, compra. A mí me pasó que cuando, volviendo a lo del temazcal, me empecé a organizar y decir, ya voy a levantar el temazcal aquí en este lugar, como que empecé a dar un pasito que es reconocer lo elemental. Reconocer el norte, el sur, donde estoy parada, situarme aquí en la tierra y pedir permiso desde aquí a lo que me rodea, que vengo con mi ancestra, pero también que no estamos solos, pero de lo importante que es pedir el permiso de habitar en donde uno va a vivir, donde uno va a construir, es como, pero si uno no se arrima a esto, es difícil, como la misma agua, el rezo al agua, es como el de valorar el agua, es como nosotros tiramos la cadena y el agua se lleva, y el agua limpia que se lleva el pichí, los desechos, pero es agua limpia. Y es como tenemos el agua asegurada, pero no sé hasta cuándo con todo esto. Con todo esto, claro. Lo mismo de la basura, es como que nos cuesta, como que el sistema nos lleva para el otro lado. Pero cuando uno mira ahí tu corazón, lo abres y vas incorporando paso a paso, porque también uno no puede pretender ser, no sé, yo honro a mi bisabuela, a mi bisabuelo, a todo ese linaje, y de mi madre también. Pero estamos en estos tiempos, cómo yo me afirmo, cómo yo los honro. Claro, como es que viven,
vivir en dos mundos. ¿Te ha pasado? Estás con un pie viviendo consciente, pero tenés que tener otro pie también viviendo con la persona que no está consciente todavía del planeta. No está consciente que nosotros no somos dueños del planeta, nosotros le pertenecemos a la Tierra. Y nosotros somos, yo lo que siento es que nosotros somos hechos para cuidarla, para sostenerla, es como para equilibrar también. Y cuando las personas de ciudad se hacen conscientes, aunque sea así un poquito, yo creo que se va alumbrando una lucecita pequeña, porque después va a botar el papel, pero ya va a saber que eso es malo. Sí, pues. Lo va a dejar ahí, pero se va a ir con peso de conciencia. Entonces la próxima vez lo va a botar en un basurero. Sí. Entonces es mucho la inconsciencia. Yo claro. Cuando salgo a la playa y veí la playa toda sucia, es como, hoy como no hay conciencia de, no sé, la gente llega y puede tirar hasta pañales en el camino y no le importa. Sí. Entonces, ¿cómo podía ayudar ante eso? Es como empezar por uno nomás. Por uno. Y uno ahí enseñarle a los suyos. Y a los que lleguen a ti. Y ahí, mientras después uno se da cuenta como que, oye, somos más los que estamos teniendo una conciencia de valorar y ver como el lado más positivo, porque igual dentro de todo estamos sumergidos en un mundo donde en estos momentos en otros lados, o acá en el sur mismo, llegan y entra la policía con balazos, están los niños, y se arman o guerra, en otros lados caen bombas, y nosotros podemos estar aquí respirando tranquilamente y decir, oye, tenemos un rato, compartamos, conversamos. No sé, yo estoy aquí hablando de esto y yo tengo a mi hija que está ahora en la marcha en Santiago por su derecho, activándose en ese sentido. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Claro. ¿Cómo lidiamos con eso? Sí, yo creo que, bueno, por lo menos yo, que también me cuesta, yo lidié soltando nomás. Sí, ¿cachai? Todos tienen que vivir un proceso y yo no tengo por qué controlar el proceso a mi hija de repente. Sí. Mi hija también es chispita. Salió así, ¡fum! Lo peor es que yo la enseñé así. Sí, pues sí. De ahí viene. Sí. Sí. Así que, Katy, ¿tú te has dado cuenta, yo que he sido usuaria de tus servicios, ¿tú te has dado cuenta de todo lo que tú expandes? Poco, no sé, es como, mira, lo del temazcal, en cuanto a temazcal, es como el nervio al principio, después ya ahora entro como, la hacemos todo. Yo también digo, ya, aquí yo he hecho la agüita, voy guiando y todo, pero al final es como se arma la ceremonia para que tú te veas con el fueguito. Entonces lo que uno va cantando, lo que uno va haciendo también es lo que tú traes, lo que el otro trae, claro. Es como somos todos un conjunto. El núcleo que se une. Pero también entender de que todo está bien, que pueden pasar muchas cosas que nos sacan del foco, no sé, pero es como darnos la calma. Como decía la amiga en ¿cómo se llama? En la entrevista anterior, no hay equivocaciones. No hay pero eso mismo, de las vergüenzas que yo te decía, que yo vengo como destrabando en mí, es como no querer equivocarme, no sé, tuve un tiempo yendo a clases de canto cuequero, pero cuecachora. Entonces ya daba en Santiago y igual daba las pruebas y todo, pero iba a las ruedas y todo y como que prefería así como, no, es que mejor prefiero decir que no, paso nomás, paso para no equivocarme, porque una milésima de segundo que uno se equivoca y ya la cueca se fue para el otro lado y entonces era como el miedo a equivocarme. Y bueno, y lo mismo el canto, también canté en un momento, me subí a escenario y cantaba con una amiga, éramos Morena Libre y también pues en un momento ya al grabar y como que me minimizaba, pero era por el miedo. Y después cuando agarré el tambor y dije ya el temazcal me llevó a eso, también al tambor, toca el tambor y es como ya, y sacar el canto con el tambor y el cantar y que está el vapor y que está ahí y guiar toda esa... Pero me afirmo en eso, que es el vientre materno, el vientre de la tierra y conectemos desde ahí y sanar. Yo lo que siento, este es mi sentir, de ti,
que tú tienes muy desarrollado tu lado materno, tu lado femenino, tu lado izquierdo, ¿ya? Y yo de ahí para atrás veo muchas ancestras contigo y las veo muy bonitas, ¿ya? Pero en la parte paterna solo veo 2 ancestros contigo y los veo aún en la oscuridad, y no porque estén oscuros de, ojo, qué malo, eso no existe para mí, ¿ya? Es porque todavía no has conectado y es como la fuerza que te falta, por ser me paro y hago, y soy segura y me paro en mis 2 pies porque en mis piernas tengo soportes de mis ancestros que me afirman, y cuando yo caigo ellos están ahí parándome. Y esa fuerza del Nehuen, que es como un fuego que se siente en el corazón, es como, solo falta conectar, es un proceso tan tuyo, ¿cachai? Pero eso lo tienes que hacer tú, y solo es eso, porque tú eres una persona que no es mezquina con su conocimiento, que cuando yo ir a tus temazcales son muy de compartir, de canta tu canción, fluye, yo te dejo, trae tu instrumento, canta conmigo, tú incluyes, ¿entiendes? Así yo aprendí del temazcal también, como de donde vengo, es como, claro, démosle y vamos, bueno, cada uno después ya le pone su... Qué linda enseñanza, porque eso que tú tienes, a mí es como, a mí siempre me preguntan, ¿qué un temazcal? Le digo, ¿para qué lo quieres? Pues energía guerrera o energía de sanar. Y siempre me dicen, de sanar, es que no me cuente el problema, porque no soy psicóloga, pero solo dime eso, porque te voy a mandar. Si querés un temazcal Lakota, guerrero, para allá. Sí. Y si tú querés uno de donde quiero sanar como la parte de materna, la parte de nacer como, o sea, nací por cesárea, quiero nacer por útero. Katy Morena, Isla Negra. Siempre te mando mucha gente para acá, no sé si llega, ¿cachai? Y porque me gusta mucho tu temazcal, de verdad me gusta mucho. Siento que es muy, muy materno. Mira, mi mamá, yo saco de mi mamá, que mi mamá hasta el día de hoy, de 80 años, sigue trabajando. Y su vida ha sido de mucha humildad. Mi mamá es una persona que ha trabajado toda su vida, pero nunca pudo tener una casa propia. Y no porque no haya trabajado, sino que eran 7 hijos, vivió su proceso con distintos matrimonios, pero siempre no estuvo ahí, se iba, volvía, vivió muchos procesos dolorosos. Pero yo la veía ahí que mi mamá era donde habían 7, caían 8, y traía amigas y la daba la mano, como que ese lado de mi mamá es como que, no sé, pues eso mismo, a mí me gusta lavar la loza. A donde voy, en la casa de mi amiga, de mi amigo, yo lavo la loza. ¿En serio? Sí, yo lavo la loza. Excelente invitada, Katy. Te invito a mi casa. Y como de ayudar en eso, porque es como una manera de agradecer. Es como el espíritu de vivir en comunidad. Mi mamá siempre trabajó en aseo, trabajó en la fruta, trabajó en distintos trabajos, pero siempre era de atender y de ser muy diligente en lo que ella hace, siempre con la sonrisa, con el horario, pero mi mamá, su amorcito era demostrándonos, trayéndonos el pancito, porque en la casa no estaba. Yo siempre buscaba como en la casa de mis compañeras, de mis compañeros, o sea, compañera en realidad, amiga, me gustaba ir a almorzar a la casa de mi amiga, me aguachaba siempre a la familia, porque estaba la mamá que estaba esperando y que el almuerzo, yo a mi mamá la tenía cuando yo me enfermaba. Ahí mi mamá me hacía las jaleitas, se preocupaba de mí, pero trabajaba, y imagínate, éramos 7 que vivíamos ahí, yo de al medio, yo me acuerdo que chica, me ponía en el pecho de mi mamá, así como para abrazarle, y llegaba mi hermana, mi hermano, mi hermana, mi hermana, y era como, no la podía tener para mí. Pero cuando me enfermaba, estaba ella ahí. Pero yo saco, y yo le agradezco, porque dentro de todo que vivimos en poblaciones, siempre mi papá con mi mamá, dentro de ellos cómo se llevaban y todo, cómo fueron surgiendo como pareja, se iban, volvían, pero siempre nos tuvieron como ahí, que dentro de lo que se podía, porque también en tiempo de dictadura, pues, estamos hablando de los 80. Sí, pues, y en ese tiempo hubo hubo una crisis económica fuerte, entonces es como que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y pero encima cada uno como hombre y como mujer, ellos como pareja estaban así, su historia. Pero ¿cómo se llama? Pero
Eso es por una parte, pero la Katy niña, la Katy que necesitaba eso, le cuesta entender. A mí me cuesta mucho entender algunas cosas de mi mamá, muchísimo. Pero después cuando uno es mamá, uno lo va agradeciendo. Sí, yo le agradezco. Yo ya pasé eso con mi papá también y le agradezco ser la persona que soy, porque dentro de todo lo que ellos tenían, que era todo en contra, o sea, se le enfermaba un hijo, se le enfermaba a otro y tenían que ir al hospital de allá y el otro estaba en el hospital de acá, y sostener 7 hijos, 7 bocas, era como, y la relación entre ellos y dentro de todo. Y en ciudad, eso es más terrible, en ciudad, porque cuando tú estás en campo, siembra. Sí, de alguna forma, sí, ¿cachai? Pero en ciudad no. No, y después uno crece y cuando empezáis a trabajar en, no sé, en industria o cualquier cosa, te das cuenta que, claro, el papá venía todo cansado, porque el sistema que tienen también en algunos trabajos es un sistema muy competitivo o muy maltratador entre los hombres, o no sé, mi papá, su papá también fue como muy estricto, tiene toda una historia también con su mamá, con mi abuela, y mi mamá por otro lado, que trae como otra historia tanto de dolor. Y me eligieron a mí para sanarlos a todos. Me eligieron a mí. No, es como, yo como a los 3 años, más o menos 3 o 4 años, vivíamos en Viña del Mar, y como que de un día para otro dejé de caminar y me arrastraba con la colita, me llevaban al médico, me hacían todos los exámenes y no sabían por qué. No encontraban y no caminaba, y mis papás estaban así como afligidos, más encima mi otro hermano estaba hospitalizado, no sé, con problemas a los bronquios, y estaban así muy atribulados, y ahí pasaban, creo que eran no sé si eran los testigos de Jehová, me parece, o los evangélicos, ¿no? Uno de los dos. Y ahí le dice, ya déjalos que entren y veamos que nos ayudan. Y ahí me empezaron a ungir. Yo recuerdo estar sentada en mi cuna, que era una cuna de maderita. Nosotros ahí vivíamos en unas piezas chiquititas, piso de tierra. Y ahí ellos me ponían la mano ahí, pero después de un tiempo volví a caminar. Entonces eran como lidiar con tantas cosas, era como, siempre me pasaban cosas a mí, y a mí sola, que era una, pero éramos 7. Entonces a mí me pasaba esto, al otro, y ahí ya... Yo dentro de todo encuentro tu historia tan bonita, porque personas con estos linajes tan lindos, tan ancestrales, se tienen que perder para volverse a encontrar y después mirar la cultura, pero desde un plano desde afuera, desde haber vivido lo que vivió el mestizo, de haber vivido cómo se vive, y de ahí para volver a reencantarse con su cultura, ¿entiendes? Y darse cuenta como la riqueza que traen en ustedes, en su ADN. En nosotros, si yo te miro también nos parecemos. Pero suponte, esa bisabuela tuvo 14 hijos y no sé si alguien siguió con la tradición. No sé si tuvieron, alguien siguió con la lengua. Hasta donde yo nací en Viña del Mar, no, y hasta hace poco mi hermano decía, no, si esa es una historia que no, y vino mi tía de Argentina y me contaba que sí era macho. Pero si de alguien vienes tú, porque por lo menos yo veo una mujer hay una mujer detrás de ti que se ve borrosa, después viene otra mujer que es con el pelo canoso, y ella es como más alta que el resto, pero tiene el pelo así, ¿cachai? Como, no sé si tomado o así, y muy canoso, muy plomo, y ella se ve más grande que la que está acá. Y eso es en cuanto como al poder, a la energía, ¿te entiendes? Y las veo muy grandes, y atrás hay otra que está así, y tiene el pelo largo, y es como, todavía no es mi tiempo. Y ahora yo siento que estás trabajando con esa mujer, entonces es como la tercera generación para atrás. Pero esta es parte materna, la que yo veo, porque es tu lado izquierdo. Entonces es tu lado materno, y de ahí viene esto que te digo yo, de que tus temazcales son maternos. A mí me pasó que en una de las visiones que hice vi como a mi abuela, porque son 4 días que uno no come, no toma agüita, está ahí en la naturaleza mientras te sostiene el campamento. Claro. Y en el círculo yo veía a una persona, a
un ser que estaba ahí y me miraba. Y yo sentí que era mi abuela, pero era así, chiquitita. Y ahí como que me afirmé en eso, como en ese tema, en esa visión. Bueno, no se tiene que contar mucho, pero era como que el temazcal que nos hicieron antes de subir fue así como: cuiden su niña interior. Nos llevaron, hicieron consciente esa niña interior, y era como: no salgan del círculo. Si ustedes ven que se le está arrancando la niña, tráela, cuídala, están tus ancestros y todo. Y ahí es como uno va haciendo el ejercicio y va ahí dando el espacio de decir: oye, en realidad aquí hay, no sé qué es lo que pasa, pero es lo que siento. Y es como uno tiene esa inquietud y después, si uno indaga, claro, pues tenía por ahí siempre vamos a tener, yo creo que todos tenemos un lado por acá, por allá. O sea, aunque tengas los ojos de color y seas blanco, tienes tu pariente que es mapuche. Mira, yo he ido a comunidad mapuche hace mucho rato que no voy. Sí, iba con mi hija, iba a mi mamá y participábamos de un lepún que era como una semana, y por el lago Maihue, Rupumeica, todos esos lados, y se hacían las ceremonias, ¿no? Muy bonito. Y ahí conocí un poco. Porque, como te digo, yo puedo tener sangre o sea, viene mi cultura de por ahí, pero no, en un momento se cortó, no se siguió la lengua, no se siguió nada, y se durmió. Pero entiendo un poco que sí hay comunidades que son más blandos con los huincas. Con los huincas. Es que y hay otros la palabra huinca, sí, ladrón. Sí. Y hay otros que sí le han dado la mano y se han metido a las comunidades y han hecho pero mucho daño. Y también la iglesia también ha entrado y ha hecho mucho daño. O sea, tuve ahí mucha cultura y son como mucho evangélico. Sí. Pasa que hay una teoría, una visión que viene del Amazonas, ¿ya? Que habla que este es el tiempo de los tiromasá, ¿ya? Que quiere decir de los mestizos, ¿cachai? Que se necesita el mestizaje para poder encontrar en nosotros. Entonces, todo esto, ellos hablan como que lo que tuvo que pasar, de que nos invadieron los europeos y todo, tenía que pasar porque tenía que venir el mestizaje. No sé si, bueno, todo es perfecto. ¿Por qué fue tan cruel? Es algo que nosotros todavía no sé, yo todavía no lo entiendo, pero tenía que pasar esto del mestizaje, porque a lo mejor necesitábamos incorporar todo esto que nos trajeron, ¿ya? Pero ¿para qué? Porque se necesita es como todos los pueblos tienen una enseñanza, todos van a uno con diferentes prácticas, pero se necesita sacar lo que resuene en ti para que los espíritus puedan como transmitir lo que necesitan para que uno como que venga la época como ¿cómo fue que dijeron? Es como la época ya donde viene el periodo donde nosotros volvemos a cuidar el planeta, ¿cachai? Pero como en perfecta armonía, porque siempre como que tenemos un desequilibrio. El libre albedrío. Sí. El libre albedrío, el que nos deja como... Y por eso viene como este despertar de tantas luces, de tanta gente que ahora está canalizando, de tanta gente que está despertando, porque se necesita el mestizaje. ¿Tú qué opinas más o menos de eso? De eso que dice la Amazonía. Sí, como de que necesitamos el mestizaje. En cuanto al mestizaje, es que yo creo que desde el comienzo hemos sido mestizos. Sí hay culturas que se dedicaron más a hacer específicamente, como te decía, como geográficamente, de distinta manera y todo, o sea, es como... Pero después todo se empieza a mezclar, pues. Y así ha venido siendo la Tierra, o sea, es como porque siempre. La sangre es una sola. Sí. Tenemos solo un corazón, tenemos dos ojos, tenemos la oreja, o sea, tampoco es que seamos, es como la mezcla siempre ha sucedido. Claro, ahí yo creo que se concentra en un largo periodo en donde estos viven, como te digo,
de una manera y se visten de una manera y hacen su rezo de una manera y se levantan y hacen de una manera. Pero esta manera es muy parecida a la manera que tiene este de acá. Po. Claro. Entonces, son diferentes nombres. Entonces ¿no? Y a medida que como tenemos más acceso a la historia pasada y a otra historia, es como al final es como ¿qué es lo que despierta? Es lo que tenemos que despertar. Es como nuestra luz, como tú decís, como tengo la chispita acá adentro, mi luz, tengo que evolucionar, tengo que aprovechar mi reto aquí en la tierra. Sí, está la embarrada y todo ya, pues ser amor, sí, el amor es el que nos expande, el amor es el que nos convence en que el amor propio, el amor a la tierra, el amor a mi familia, el amor al prójimo, es el amor que va, el que nos hace crecer y el que nos hace pasar por la tierra y sacarlo, esa lucecita que tenemos. Po. ¿Tú crees que esa lucecita, porque yo la veo en todas las personas, una luz en el pecho, pasa que una está como chiquitita y otra así lo veo yo. Por eso digo lucecita. ¿Tú crees que esa luz se enciende cuando recuerdas con qué es lo que te hace feliz? Sí, pues. Es como hubo un momento que aprendí en la pandemia un poco de esto de la energía y me acuerdo que el ejercicio de la, ¿cómo se llama esto? Del Reiki. Entonces que el ejercicio era cerrar los ojos, respirar y visualizar algo que te hiciera feliz, que recordaras, que te trajera amor. Y eso te daba la fuerza para que esta bolita empezara a crecer. Y el recuerdo de algo hermoso. Entonces yo recordaba el nacimiento de mi hijo, de mi hija y veía su ojito y eso sentía que estaba como así. Y ahora va así. Entonces, ¿quién se beneficia de que te sentamos tanta pena? Que se beneficia de que sintamos tanta pena. Que sintamos esa pena es en lo que se necesitan alimentar de esa energía, de la energía baja, de las penas, de las rabias, de los enojos. ¿Y quién se alimenta del amor? Son otros seres también. Pues entonces, ¿a quién estamos alimentando? Arriba y abajo. Estamos alimentando por acá y por allá y ahí como, oye, pero estamos pasando por la tierra, es como... ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí me ha ayudado como a entender esto es como lo vivimos nosotros. Porque si nosotros lo vivimos así, es porque el universo se vive así. Es como si yo me alimento de un animal, yo me alimento de una planta, yo necesito el aire, es porque todos necesitamos. Entonces, nosotros también somos alimento para algo, y eso no tiene por qué ser malo. Sí, es malo si te enferma. Ahí es cuando es un exceso. Y porque estáis alimentando, no sé, pues la depresión, las penas y todo eso, las guerras, todo eso, es como, ¿a qué alimentamos? Eso y nos hace tan mal como sociedad y no nos permite evolucionar, no nos permite mirarnos como esa energía que, no sé, pues si uno consume algún, no sé, un honguito, cualquier cosa, es como que, no sé si tú has consumido. Yo una vez sí comí honguito y era como que veía el árbol y veía así todo lo que respiraba y los colores y era como, y oye, pero eso en realidad nosotros lo tenemos, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a una vida tan apurada y no nos detenemos de decir, oye, y ahora miro y digo, está respirando, estamos respirando y es como somos todos uno nomás. Pero necesitamos para recordarnos eso. Po. Es que las plantas se tienen que tomar de una forma con tanto respeto y tanta ancestralidad, porque, por ejemplo, a mí me pasa eso que te pasa a ti, a mí me pasa con el guachú, ¿cachai? Y veo tus colores, que como la película, qué lindo colores tienes, la película, no me acuerdo cómo se llama, Bridget Jones, que te saca como un hongo y digo, qué lindo colores tienes. Y yo veía cómo el árbol cambiaba la forma, la persona que estaba relatando la historia, ella era una maestra de ceremonia, y la veía como se le cambiaba la figura, como que de repente se le hacían como plumas de pavo real, ¿cachai? Y iba cambiando a medida que iba contando la historia. Y claro, eso me sirvió para ampliar la conciencia, pero yo después ya no puedo abusar de eso. No puedo. Porque ahí te viene la plata y te emborracha. Sí, pues sí, esa es la idea, es como llegar a esa instancia sin intermediario y poder, pero... Yo lo sentí así como, esta capacidad tengo, pero lo puedo hacer sin esto. Sí. Pero me mostró la planta que yo tengo esta capacidad. Claro que sí. Así lo tomé yo. Sí, claro. Entonces ahí es como, unos necesitan constantemente estar como abriendo esa llavecita y
decir, ya me va a comer esto mágico para conectar. Y otros no, pues otros no necesitan, solo necesitan respirar, concentrarse. Lo importante también yo creo que para mí es despertar y ser agradecer. El agradecimiento es como pucha que nos abre unas puertas maravillosas en el presente. Catherine, y si ya tuvieras ya como jubilándote, ¿cómo te gustaría mirar tu vida hacia atrás y decir, esto logré? ¿Cómo te gustaría mirarte ya al llegar a esa edad? No sé, es porque no tengo como esas proyecciones de llegar a una meta de cómo yo quiero ser, porque al final voy siendo yo. Ya como antes era más, como te digo, era más vergonzosa, más tímida, y de a poco me voy empoderando de mí, claro que sí, pero también es como voy viviendo lo que voy sintiendo. Ahí lo que vaya resonando y me ha tocado en la vida meter la cabeza al guate, equivocar y decir, oye, perdí un valor. Lo vuelvo a poner en mi corazón, es un valor importante, no me puede fallar nunca más. No puedo fallar a eso porque me traiciona a mí misma. Pero tuve que meter ahí... O sea, a la enseñanza más que equivocar. Sí, aprendí. La enseñanza, a lo que aprendí. Entonces, pero me di la libertad de decir, bueno, yo no me meto en el calzón ajeno, que nadie se venga a meter aquí en el mío. Pero también cuando uno se equivoca o aprende así, después se da cuenta que daña a las personas. Y sí, es como que quiero dañar a las menos personas posible, no es como pasar... Que te quedaste con la enseñanza y eso era como... Y me marcó y dije ya, eso no quiero vivirlo nunca más. Y quiero vivirlo de la otra manera y ser constante. No sé, si uno trae desde, no sé, lo mismo celos, suponte, si uno viene de la guata de tu mamá, donde tu mamá era celosa, es como, oye, estoy reaccionando como esto de mi mamá. La inseguridad y qué significa eso y por qué siento el celo o el miedo a que me abandonen y por qué tengo esto, es como superar eso, yo creo, como romper lo más que pueda dentro de esta estructura que tengo ahora y que cuando ya se me acabe la vida física poder irme tranquila, como yo digo en el Temazcal, es como que la muerte nos pille cantando, que no me pille agradeciendo. Ya, es difícil. Ahí va, entonces así es como que eres tu vejez, mira. Sí, tranquila. Que te pille feliz. Que me pille danzando. Haciendo lo que me gusta. Sí. Ay, qué cosa más. Esa es la libertad que te da la vida entrando ya en tu espíritu, viviéndote desde tu espiritualidad. Pero también es como, ¿cómo lo puedo medir ahora? Es como si pongo la cabeza a la almohada, estar tranquila. Que ni siquiera, o sea, si me voy a reír y felicidad todo el rato, maravilloso, pero la mayor tranquilidad de poner la cabeza a la almohada y decir, gracias, estoy siendo buena persona y eso quiero lo que contribuirá. A lo mejor no pretendo hacer un cambio en la vida de nadie, como juntémonos los que quieran resonar y no quiero evangelizar a nadie. Es como los que quieran sumarse, que se sumen y que cada cual vaya a donde quiera ir. Pero que seamos sí colaboradores, porque aquí no nos salvamos solos, como se dice, no nos salvamos solos. En cada mujer, fuego les digo yo, o sea, las mujeres fuegos que bien, todas se viven ellas y no quieren como imponer su verdad, todas solo inspiran siendo. Y tú eres una de ellas. Solo inspiras siendo tú, viviendo tu vida, no estás viviendo para el resto. Y el resto te seguimos, pues. ¿Cachai? Ninguna impone su verdad. Todas aceptan las visiones, pero yo me vivo así. Y que vengan los que quieran, se vayan los que quieran. Yo sigo siendo feliz. ¿Cachai? Y eso es lo que tú tienes tan bonito. Y solo lo digo porque la gente que sigue el canal siempre preguntan cómo saber dónde hay un líder. Y para mí es que el líder no sabe que es un líder. La persona vive nomás, vive su vida como ella quiere o como él quiere, porque buscan como vivir tranquilos primero. ¿Cachai? Después buscan poder sostenerse desde lo que les aman hacer. Y como que todo eso se les va dando, ¿ves? Se les va dando. Entonces es tan bonito
también está esta lucha que veo en todas de no, como tenerle un poco miedo a su propio poder. Y sobre todo en los pueblos que vienen con tu ADN de pueblos originarios, que es como que les enseñaron que su poder era malo. Entonces vienen como, se frenan. Me freno, sea, claro. Pero lo sacan igual, pero se frena. Y ahí eso es como las heridas que dejaron todas estas cosas que pasaron. Sí, hay harta cosa. Yo creo que cuando uno pasa hacia ceniza muchas temporadas de la propia vida y pasamos por el fuego y todo eso, es como que lográis una templanza. Un poquito de templanza, de decir, oye, pasé por el fuego, no sé, los abusos sexuales en la familia, y me he dado cuenta que yo los pasé en mi familia y lo han pasado mis tías y quizás para atrás, pero que no somos la única, No. ni los únicos de la familia, y te das cuenta y hablas un poquito acá y es como, oye, traemos harto dolor y harto secreto en donde tenemos que sacar y quemar eso y ser ceniza para hacer abono de nuevo, para poder levantar el fueguito de nuevo y Claro. decir, se acaba, no hay más sufrimiento de ese lado. Y puede ser también lo mismo de las vergüenzas, po. Claro. Las vergüenzas, las inseguridades, pero yo lo resumo en eso, ser agradecida con la vida y que podemos levantarnos. Yo trabajé un tiempo con una abuelita que ya partió hace poquitos días y que me reencontré con la abuelita, pero en su estado ya más vulnerable, con su enfermedad avanzada, y empecé a mirar a mi mamá también, que ya también tiene su proceso en su cabecita, y dije, oye, para allá podemos ir. Y como de repente nos creemos tan así como, no, vamos conmigo, y mientras tanto me duele aquí, pero ya vamos avanzando. Claro. Pero después te das cuenta que se te está olvidando algo y que tenés que entrar y que el otro tiene que entrar a apañar y que tenemos que sostenernos y vivir una vejez. Porque igual es verdad que dicen, no, la edad no te, como que no influye, en realidad es la mentalidad, pero el cuerpo igual te pide como tú. Sí, pues aparte que también hay genética, po. Entonces, como hoy estamos, es como que me ayudó mucho a también ser agradecido, que igual podemos, no sé, yo digo, nos levantamos, abrimos los ojos, puedo respirar por mí misma, pues si quiero salir, levantarme y salir corriendo, puedo hacerlo, pero hay gente que no puede y que está pidiendo vive con un tubo de oxígeno al lado para respirar un poquito más, y mientras tanto de repente uno le pasa una cosita y como quiero morir, y como ya, pero ¿No estáis viendo que siempre hay ¿cómo? alguien que está más mal que uno? Pero también en la cabeza de la persona que siente puras ganas de morir, ya está sano y tiene de todo, pero en su cabeza, en su espíritu, pues, o sea, al final las enfermedades también vienen en el lado espiritual. Claro. Entonces, ¿cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo hacemos? Acerquémonos a las ñañas, acerquémonos, pero al final el respirar es como el que te da la calma, es como mantener la calma. Cuesta, es fácil, es fácil como leerlo o decirlo, el vivirlo, estar ahí con calma, es como el proceso. Pero para mí eso, como te decía, es como nos bajan del cielo, nos hacen vivir aquí, vivimos aquí todo lo que tenemos que vivir de acuerdo en esta época, porque ahora estamos en una época así, pero antes también eran otras épocas terribles y la gente tenía que sobrevivir y vivir y con alegría y con pena, y antes no sé en qué tiempo de la historia todo era feliz. No sé, porque, por ejemplo, en la cosmovisión de la Amazonía hay arte rupestre que muestra como el inicio de la vida en la Amazonía, y el inicio de la vida también era con batallas y cosas así, peleando y guerreando y la cosa. Pero es que aquí antes que llegaran los españoles también había lucha entre lugares con otros, po. Es que sabes que me pasó mucho cuando conecto con los ancestros de los Moai, todo esto, me dicen, el invasor llegó a mostrarnos lo que aquí había. Fue como vino el espejo humeante, ¿cachai? Vino el espejo de obsidiana a mostrarnos humeante lo que ya estaba pasando acá. Eso es lo que yo he recibido de ellos, ¿cachai? Es como que eso era. Si yo no hubiera llegado, igual no hubiéramos destruido entre nosotros, Sí, po. ¿cachai? Pero
Esas son cosas que aún no comprendemos. Pero Estamos entonces con Katy. Ha sido una entrevista muy linda y ella nos va a dejar sus redes sociales. Katy, ¿cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? mira, yo tengo mi Instagram, que es Katy Morena, la más brillosa. la más pero tengo el Temazcal. Temazcalraíces.islanegra, que Ya. ahí pueden ubicarnos y ahí estamos subiendo los afiches del Temazcal y todo eso. También tengo mi otro Instagram de masaje, mi Ya. centro infinito también. Entonces ahí a cualquiera se pueden rimar, sale el número de teléfono, me conversan, todo es conversable. Entonces la encuentran por Instagram. Recuerden, masaje, temazcal con la Katy. Y lámparas y pantallas. Y también. eso, Ah, es la maestra de pantallas también es artesana. Sí. Y las tiene toda esta mujer. Sí. Katy, mira, Muchas gracias. te trajimos algo que a nosotros nos da mucho gusto entregarte, ya porque lo tendríamos que haber hecho en la primera entrevista, pero esto es de Mamulfe Creaciones y te lo queremos muchas entregar. gracias. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Sí, Con gusto, es pues. una cosa pequeñita, pero es para recordarte de que te damos gracias por expandir tu corazón. Te damos gracias también por confiar en esto que sientes y entregárselo al resto, porque es muy lindo. Es como, para mí, como soy, según yo, soy un puente, es como decirte, me siento orgullosa de lo que has creado y de la mujer que sostiene a tantos en tus temazcales. Es muy bonito. Para mí es un honor hacerte esta entrevista, en serio. Muchas gracias. Ahí te espero en el Temazcal, lo espero en el Temazcal entonces. Y honro en toda el la fueguito. sabiduría que hay en tu corazón. Muchas gracias por invitarme, por el reconocimiento. Y es como, somos espejos, somos mujeres que nos miramos y decimos, uy, tengo mi granito de arena y podemos sumar, aquí hay una mano. Y eso, encontrar el fueguito fue una de las cosas que me ayudó en mi corazoncito, de poder entender y poder templar mis pensamientos, el sudor, en los elementales. Fue como hoy centrarme y aquí estoy yo, pero yo no miro a nadie para abajo ni a nadie para arriba. Es como, pero es un camino de Es como, paso a paso. como ya lo dicen las personas que tienen esta apertura de conciencia tan bonita como la tuya, es como hermanos y hermanas, es decir, estamos a la par. Eso es muy bonito, Sí. muy lindo. Así que muchas gracias por la invitación. Miren a la Katy, qué hermosos rasgos. Si le ponen una flor polinésica. Me preguntaron Sí. si el otro día fuimos a comer con mi hija y Sí. nos dijo, el chico me dijo, ¿usted es de Rapa Nui? Ay, yo le dije. Yo la miré y dice, como tanta escultura en ella. Le pones acá ya es mapuche, pero si le pones unas plumas hermosas, es Pocahontas. Tenés muchas cosas lindas. Pero yo lo veo en ti también, lo que tú me dices. Así que un gran abrazo. Katy, Muchas te amo. gracias. Chao. Chao, gracias.